Aquí en Nueva York conversé con el representante de México ante Naciones Unidas, el embajador Juan Ramón de la Fuente. Hablamos de algunos temas polémicos como la votación sobre el tema a Irán, ¿recuerdan? También, por supuesto, sobre la invasión de Rusia a Ucrania, que sigue la preocupación que se tiene al respecto, que sigue también en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué piensa sobre los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a los organismos internacionales y también sobre su futuro político? ¿Se animará? ¿Se lanzará a alguna candidatura? Los invito a ver esta entrevista. Qué gusto que nos acompañen. Estamos en un lugar hermoso en Nueva York y agradezco al embajador Juan Ramón de la Fuente que nos conceda esta entrevista, esta charla. Muchas gracias, doctor, por recibirnos aquí en tu oficina. Al contrario, Elise, es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Gracias a ti. ¿Cómo te has sentido en esta experiencia como embajador de México ante la ONU, como representante permanente de nuestro país ante Naciones Unidas? Pues mira, han sido tiempos complejos, sí, pero que también nos han permitido mostrar una vez más que México tiene un papel importante que jugar en el concierto internacional dentro del sistema de Naciones Unidas. México fue uno de los países fundadores de la ONU hace 76 años y definitivamente sigue siendo un referente en muchos temas, porque México tiene una trayectoria diplomática que ha sido respetada y que sigue estando vigente, y nuestro país tiene características que en los tiempos actuales le permiten precisamente jugar un papel de mediador, jugar un papel para acercar posiciones que están polarizadas. No formamos parte de ninguna alianza militar, no somos una potencia económica, somos un país pacifista. Nos movemos con neutralidad, con base en nuestros principios constitucionales de política exterior, y al mismo tiempo, pues somos una economía importante, y esto nos permite justamente jugar ese papel, que es lo que hemos hecho en el Consejo de Seguridad de la ONU, tratar de encontrar posiciones que acerquen a las partes más polarizadas, sobre todo ahora desde la guerra en Ucrania, y avanzar en lo que es la agenda de México, la agenda social, que es algo que a veces en el sistema de Naciones Unidas no está suficientemente valorado. Entonces, esa ha sido la experiencia, constatar el valor de México y tratar de contribuir a hacerlo, pues que pese cada vez más, ¿no? Sí, en este contexto. Y creo que hay algunos logros estimables, Elisa. ¿Cuáles serían esos logros? ¿Qué es lo que mayor satisfacción te ha dado y qué es lo que mayor preocupación te ha provocado? Mira, bueno, lo que mayor preocupación nos ha generado es desde luego la invasión de Rusia a Ucrania, sí, desde febrero del año pasado, porque esto realmente vino a acabar de dividir a un Consejo de Seguridad que ya estaba medio polarizado desde antes. Y te hemos escuchado condenando esa invasión, tal cual, y lo digo así con estas palabras, porque a veces hay confusión de cuál es la posición de México. En ocasiones, en la conferencia mañanera, se percibe una cercanía por parte del presidente con el gobierno ruso. Recuerdo en alguna reunión el propio embajador de Estados Unidos en México traía unos pins, ¿no?, de Estados Unidos, Ucrania, y dice, aquí estamos, Ucrania, o sea, fuerte. Obviamente Estados Unidos apoyando a Ucrania abiertamente, y parecía que había cierta confusión. Tú claramente aquí como representante permanente has sido claro, ¿no? Mira, es muy claro, y además esas han sido también las instrucciones que me han dado tanto el presidente López Obrador como el secretario Ebrard. Los principios sobre los que México se mueve, Elisa, son tres y que están muy claros, que son el derecho internacional,
la Carta de las Naciones Unidas y los principios constitucionales de política exterior de México. Nosotros condenamos la invasión de Rusia a Ucrania porque violentó los tres, no porque a priori estuviéramos a favor de unos o de otros, que no es el caso de muchos países occidentales que a priori tenían ya una posición predeterminada porque eran miembros de la OTAN o de algún otro pacto militar, cosa que no es el caso de México. Entonces, cada vez que se violentan algunos de estos tres, que además están muy relacionados los tres, México actúa, y actúa lo mismo condenando, como fue el caso de la invasión, como estando en contra, por ejemplo, de que se excluya alguna de las partes de alguna de las plataformas de Naciones Unidas. Por eso votamos en abstención cuando se planteó expulsar a la Federación de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. No es porque necesariamente simpaticemos con lo que está haciendo, sino porque pensamos que excluir a alguien de la mesa de diálogo es alejarnos cada vez más de una posible solución negociada. Y lo que queremos, con base en nuestra política pacifista, es contribuir a una solución negociada. Embajador, y en relación a algunas declaraciones que se han dado en las conferencias desde Palacio Nacional sobre organismos internacionales, críticas, ¿te han ocasionado aquí algunos roces o situaciones en donde tú tengas que aclarar cuál es la posición de México? ¿Cómo lo recibes aquí, lo que sucede en Palacio? Muy bien, Elizabeth, no hay ningún problema, porque nosotros mismos hemos mantenido una posición crítica sobre las Naciones Unidas. La última intervención que tuve en el mes de diciembre, que fue la última en un debate abierto, fuimos muy críticos del Consejo de Seguridad. Urge una reforma, por supuesto que urge. No podemos seguir estando como estamos, donde 5 países que tienen derecho a veto pueden paralizar al Consejo de Seguridad, como nos ocurrió justamente en el caso de Ucrania. Se requiere que haya una mayor participación de otros países, de otras regiones, en el órgano que es el único que toma decisiones que son vinculantes, es decir, que son obligatorias para todos, porque la Asamblea, el Consejo Económico y Social toma sus decisiones, pero no son vinculantes. El Consejo de Seguridad sí. Entonces, ¿es necesaria una reforma del Consejo? Sí. ¿Se requiere una posición crítica? Sí. ¿Se requieren propuestas para esa reforma? También. ¿Las hemos hecho? Sí, las hemos hecho. No estoy seguro que vayan a ser exitosas, pero ahí estamos en el debate que va a seguir. ¿Y qué es lo que está planteando México? Que haya mayor participación de países como miembros electos, que no sean nada más 10, que son los que son ahora, que duren más tiempo, porque fíjate que te eligen... ¿Por cuánto tiempo? 2 años. Y ya que le entendiste a la letra chiquita, sí, ¿no? Entonces ya te tienes que ir. Esta es parte del, digamos, en mi opinión, lo voy a decir con toda claridad aquí contigo, de la maña con la que los 5 miembros permanentes siguen manteniendo el poder hegemónico dentro del Consejo de Seguridad, que se explicó hace 76 años porque son los que ganaron la guerra. Y entonces, bueno, ganaron la guerra Estados Unidos, claro, Rusia, el Reino Unido, Francia y China. Pero 76 años después, tú lo estás diciendo, el mundo ha cambiado. Y desde un principio, habría que decir, México se opuso a que estos 5 miembros tuvieran derecho de veto. Entonces, esto es algo que México sistemáticamente se ha opuesto. Así que las críticas, mira, algo que tiene Naciones Unidas es que aquí la crítica es diaria sobre todos los temas, de manera muy frontal, muy directa, debo decir que respetuosa, y no se toma de manera personal. Lo cual es una gran lección, ¿no? Que ojalá podamos asumir todos, porque cuando llevamos la crítica al terreno personal, entonces nosotros mismos estamos entorpeciendo la posibilidad de que continúe el diálogo. Entonces, las críticas que se han hecho a la ONU, cuando vino el presidente López Obrador y participó en el Consejo de Seguridad,
y se reunió con el secretario general, hizo la crítica. Ahora, junto con la crítica deben de venir las propuestas, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál sería el mejor esquema en las propuestas que hace México? ¿Que sean más de 2 años, que sigan siendo permanentes, que se amplíe también la permanencia de otros países? No sé. Mira, el gran debate justamente es este que tú estás planteando. Hay algunos países que piensan que la solución es que haya más miembros permanentes con derecho de veto. ¿Quiénes son estos países? Son países poderosos, ¿eh? India, Brasil, Japón, Alemania. Todos ellos quieren estar en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes con derecho de veto. ¿Cuál es la otra propuesta? La que impulsa a México junto con también con otros países importantes en la región y fuera de la región. Pues nos apoya Italia, nos apoya China, nos apoyan varios países latinoamericanos y algunos países europeos. Que no haya más miembros permanentes porque va a haber más vetos y esto significa más parálisis del Consejo, que haya más miembros electos que puedan ser reelectos y que participen además algunos de ellos con una representación regional. A ver, el gran ausente en el Consejo de Seguridad de una manera más contundente es África y después América Latina, en ese orden, debo decirlo. Entonces, si tú revisas la agenda del Consejo, la mayoría de los temas tienen que ver con África. Obviamente se requiere más presencia de África ahí. Los problemas de África tienen que ser resueltos por los africanos, fundamentalmente con el apoyo de la comunidad internacional. Vienen también muchos movimientos en México, se acercan procesos electorales, hay ya candidatos y candidatas, precandidatos, precandidatas o aspirantes, ¿verdad? Porque todavía, pues, dependiendo se supone que todavía no hay precandidaturas, ¿verdad? En algunos temas, pero ya hay quienes indicaron que aspiran a competir en las elecciones del 2023 y 24, pero sobre todo la 24. Doctor, es un perfil muy completo. En algunos otros momentos te han candidateado, vienen cambios, y entonces la pregunta es, ¿en dónde vamos a ver a Juan Ramón de la Fuente? ¿En el 2024? ¿En el 2023? Pues mira, no lo sé a ciencia cierta, pero yo soy profesor emérito de la universidad, así que una posibilidad que para mí siempre es muy honrosa es reintegrarme como profesor emérito a mi alma mater. Por otro lado, Elisa, como tú sabes, a lo mejor no toda tu audiencia lo sabe y por eso lo comento, yo nunca he militado en ningún partido político. No lo hice en el PRI cuando el PRI gobernó, no lo hice en el PAN cuando el PAN gobernó, no lo hago en Morena cuando Morena gobierna. Yo no pertenezco a un partido político por convicciones propias, porque yo así lo decidí y no me arrepiento. Eso, por supuesto, pues impone una serie de limitaciones dentro de la vida pública y a mí no me preocupan porque son decisiones muy personales, de manera que si en un momento dado tengo la posibilidad de seguir prestando algún servicio en la vida pública que esté acorde a mis capacidades, a mis conocimientos y a mis convicciones, con mucho gusto lo consideraré porque siempre para mí ha sido un honor trabajar para mi país. Pero también ha sido una gran satisfacción tener mi trabajo académico del cual no me he desligado, de manera que pues vamos a ver, espero tener salud, igual que tú y que todos los que nos ven, y ánimo para seguir trabajando. ¿Dónde y en qué condiciones? Pues ya lo veremos. Entiendo claramente, como te digo, cuáles son mis ámbitos y cuáles son mis limitaciones, y estoy muy, muy, muy satisfecho con ello. Tus ámbitos son amplios, doctor. ¿Te interesaría una candidatura ciudadana a la presidencia de la República? No, porque las condiciones no existen para ello. La verdad es que al no militar en un partido político, por lo menos en mi caso,
asumes una decisión, Elisa, que es existencial, personal y de muchas consecuencias. En un régimen de partidos, quien no participa activamente en un partido político tiene muchas limitaciones para contender en un proceso electoral abierto. No tienes el respaldo, la infraestructura, los recursos, las bases territoriales, etcétera. Entonces, la verdad es que las candidaturas independientes o así llamadas o ciudadanas, pues son una idea atractiva en el debate académico, teórico, pero en la vida real, la verdad es que este es un régimen de partidos. Y al no formar parte de los partidos, aceptas, ¿no?, implícitamente que tu ámbito de acción se circunscribe a otras áreas que son muy interesantes y que para algunos, como es mi caso, resultan muy atractivas y muy estimulantes y en las que me siento también que estoy entregando lo mejor de mí mismo y que son retos que me preocupan y que me desvelan y que me generan emociones y tensión y me ocupan y me permiten seguir activo, ¿no? Intelectualmente, socialmente, políticamente. Tengo mis convicciones, tengo mis principios, los defiendo y eso también lo pienso seguir haciendo. Pero vienen movimientos, como te comentaba, ya el canciller está interesado en contender para la presidencia de la República, también el secretario de Gobernación. ¿Te han hablado, se han comunicado contigo, el presidente? ¿Te ha dicho algo en relación a ocupar alguno de esos lugares que quedarán vacantes cuando se vayan a las candidaturas? No de manera explícita, puntual. Obviamente sí he platicado con el secretario de Relaciones Exteriores sobre sus planes. Él ha sido muy claro, muy explícito, pero los tiempos, por lo menos yo, no los traigo claros. Entonces, yo lo que espero y deseo es que este proceso interno dentro de los candidatos de Morena, que es el partido que hoy gobierna, pues se lleven a cabo en los términos como se han planteado, ¿no? De piso parejo, que haya transparencia y que haya una buena contienda. Yo creo que quienes han levantado la mano, quienes han dicho que sí quieren, pues todos tienen atribuciones, tienen ventajas, desventajas, pero de eso se trata la democracia también, ¿no es cierto? Sí. Que puedas escoger entre varias opciones y perfiles distintos. Y luego, desde luego, pues vendrán las o los candidatos de la oposición, de los cuales se sabe menos, y a la distancia en la que estoy yo, pues todavía menos, ya no tengo mucha información. Son rumores, pero seguramente también surgirán, y yo creo que lo que México requiere es que haya una amplia participación, como la ha estado habiendo en otros procesos, que ésta sea competida, que sea competitiva, porque eso es lo que fortalece la vida democrática de México. Así que, bueno, pues van a ser, como tú bien lo dices, yo creo que un par de años intensos, ¿no? Sí, sí. Y digo, la labor que se hace en la representación permanente es interesantísima. Imagino que te han preocupado esto que nos has compartido, momentos muy difíciles, pero también muchas cosas satisfactorias. Pero no sé si vas a poder continuar. ¿Cuánto tiempo, doctor? Vamos a ver, porque sí está muy movido todo el ambiente allá. Bueno, vamos a ver. Yo por lo pronto, como puedes ver, estoy preparándome para el debate del día 26 sobre la reforma. A ver, también estoy, y mira, hay que hablarlo como lo estamos haciendo con toda franqueza. Y yo siempre, ya llevo muchos años, en donde periódicamente, digo, con buena fe o no tan buena, en algunos casos, pero mi nombre se menciona y dicen y tal. La verdad es que mientras uno siga trabajando en lo que realmente le compete y no dejes que estas cosas te metan demasiado ruido, pues hombre, avanzas en tu tarea cotidiana y pues vas lidiando con estas otras cosas de manera natural.
Yo creo que en este momento la agenda que todavía tengo aquí en Nueva York me va a ocupar durante un buen tiempo. Si cambian los factores y se me requiere en alguna otra condición, que como te digo, sea congruente con mis capacidades, mis conocimientos, mi experiencia, y acorde a mis convicciones, pues con mucho gusto lo valoro y lo comentamos. Si es que eso ocurre, con mucho gusto. Informamos en cuanto haya algo. Claridad, ¿no? Exacto. ¿Sí? Pero mientras tanto, aquí seguimos y también te seguimos informando con mucho gusto. Gracias, doctor. ¿Y vienen cambios en nuestra UNAM? ¿Perfil para el próximo rector, próxima rectora? Mira, la comunidad universitaria es muy rica. Tiene mucha gente, por fortuna. Es una cantera natural. También no anticipemos vísperas. Yo ya pasé por eso. Ahora hay que esperar a que vengan los tiempos, que la Junta de Gobierno saque su convocatoria y que las y los universitarios que así lo deseen y que cumplan con los requisitos, pues participen también en un proceso que también seguramente va a dar muchas opciones, porque lo peor que puede ocurrirle a una institución o a un país es quedarse sin candidatas o sin candidatos, y por fortuna no es el caso, ni de México, ni será el caso de la UNAM. Doctor, embajador, exrector, muchas gracias. Al contrario, Elisa, gracias a ti. Por estar siempre presente y estemos en comunicación, si nos lo permites. ¿Sí? Sin duda, y gracias a ti por tu interés y bienvenida como siempre aquí a la Misión Permanente de México. Muchas gracias, gracias por acompañarnos.